La corrupción agotando el mundo y rojando la espiritualidad en la iglesia. La corrupción es un cáncer más grave que infiltra las organizaciones sociales en el mundo. Es una enfermedad contagiosa, ya que puede extenderse sin parar a través del gobierno e institución religiosa. Es un virus que su cura es casi imposible. Es una amenaza para el bien gobierno y el desarrollo sostenible. Todos los sectores de la sociedad se ven afectados por la corrupción, incluso iglesias. La iglesia católica se salpica en varios casos de corrupción. Parece no es moral para mí de notarlos. Nadie puede ignorar que la Santa Biblia está en la contra de todas formas de corrupción, porque la corrupción es la presa de todas las males, causa iniquidades, duele a los hijos de Dios. Éxodo 23, versículos 7 y 8 dijo: mentante al margen de cuestiones fraudulentas, no le quites la vida al que es inocente, y oronda porque yo no absuelvo al salvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. La corrupción socava el buen funcionamiento del Estado, la Iglesia, y también está obligado al tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero, tráfico ilegal de armas, la prostitución juvenil y otras formas de crimen. Hipocresía a causa de la corrupción en las instituciones cristianas, porque los pastores, sacerdotes, evangelistas predican contra la corrupción, sin embargo se bañan en la corrupción. Varios pastores y obispos son corruptos, y esto está rojando la espiritualidad dentro de la iglesia. Y debido a que la corrupción es un hábitat favorable en este lugar, y los líderes de la iglesia no hacen nada para la erradicación de este flagelo en la iglesia, muchos creyentes dejan de ir a la iglesia. La doctrina social de la iglesia es consumida por la corrupción. Los líderes de la iglesia no hablan mucho de la espiritualidad y cómo construir una ecología humana para salvar la iglesia. Ellos hablan a menudo de plata, de diezmo, que son las fuentes de la corrupción. Ellos se convierten en la iglesia un negocio cuyo los creyentes son clientes. Miqueas 3, versículos 11 y 12 dijo: sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predican por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor, diciendo: no está el Señor ante nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá en un matoral. Corrupción en la iglesia es un engaño, una pena, porque los creyentes, los fieles, consideran la iglesia y sus presentes como las autoridades morales. La corrupción de los pastores, los sacerdotes, en otras palabras, los líderes de las iglesias, desacreditan la palabra de Dios, desacreditan el evangelio. Esta deshonesta está creando una duda de la espiritualidad, la fe en las iglesias. Los creyentes podrían declarar que el nivel de proporción de esta gangrena podría destruir la iglesia de Jesucristo, la cual he pagado un exorbitante precio por lo compra. Los líderes de las iglesias deben encontrar un tratamiento ipso facto para este tipo de cáncer que está alargado en el cuerpo de la iglesia. Si no, si este gangrena
podría destruir la iglesia de Jesucristo. Es muy necesario de declarar una guerra contra la corrupción en la iglesia. Y él debe comenzar ahora mismo, antes de estar muy tarde. Los líderes de la iglesia deben buscar una manera muy efectiva para destruir este virus, lo cual la corrupción en el cuerpo de la iglesia. Los líderes de la iglesia deben revelar la corrupción que surge en las iglesias. No hay razón para esconderlo. El abuso sexual contra los niños por los líderes de la iglesia debe ser visto como una forma de corrupción, abuso de poder. Y los perpetradores deben ir a la cárcel. Las iglesias deben ser transparentes y aceptar una evaluación crítica. La iglesia debe tener una responsabilidad mutua en la comunicación que exige y facilita la confianza, el respeto, la honestidad y la fidelidad mutua. La iglesia debe distribuir los dones de Dios de una manera justa con los demás. Tengo la confianza que el Señor va a ayudar a las iglesias a aceptar el reto de construir y reformar las instituciones de una manera responsable y adecuada multidisciplinaria. Papa Jorge Mario Bergoglio dijo: la corrupción es peor que el pecado. La percepción de la corrupción está en todas partes. A causa de esto, la pobreza está creciendo en el mundo. Es una enfermedad que no perdona a nadie. Y lo que es peor, no existe todavía un tratamiento para este virus. La corrupción está golpeando la economía de los países. Lo que informa la Organización de Transparencia que la crisis y la corrupción van de la mano. Con la corrupción, los países pobres volverán más pobres porque la raíz de la corrupción encuentra un terreno fértil para crecer. Muchos países ricos utilizan su poder económico para corromper los políticos en los países pobres en razón de explotar la riqueza natural de estos países. Es muy necesario para los organismos internacionales de encontrar una solución para este flagelo. Por desgracia, ellos no quieren intervenir para salvar el mundo de este virus. Naciones Unidas podrían ser un instrumento, una institución eficaz para erradicar el problema de corrupción en el mundo. Pero parece no quiere interferir. Naciones Unidas podría exigir a los países que demuestren una mayor transparencia en los asuntos nacionales y internacionales. En caso de hallar la corrupción o las transacciones que no están claras, Naciones Unidas deben castigar a estos países. La corrupción nacional e internacional no puede seguir impunes. Organizaciones internacionales deben encontrar una solución para este problema que quiere destruir el mundo. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional recuerda a los abusos de poder, las operaciones secretas y sobornos siguen causando estragos en todas partes del mundo. Señora Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, declaró: el índice de percepción de corrupción del año 2013 demostró que todos los países todavía se enfrentan el riesgo de corrupción en todos los niveles de gobierno, ya sea la corrupción de licencia a escala local para aplicación de leyes y reglamentos. Debemos luchar para bloquear el camino de la corrupción. Usted vende la sangre de otros para enriquecerse. Actúas como Judas Iscariote
que vendió a Jesucristo. Mateo 27, versículo 4 y 6 dijo, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso nosotros que nos importa. Respondieron, Alá tú. Entonces, Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego, y se ahorcó. Los jefes de sacerdotes recorrieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esta al tercero, porque es precio de sangre. Gracias.